Hola a todos. Hoy es jueves, 6 de agosto de 2026, y nuestro querido amigo David Pine está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, David. Gracias, Nima. Es placer volver contigo. David, empecemos por lo que está pasando entre Irán, Estados Unidos y Donald Trump. Dijo que iba a atacar Irán y que iba a destruirlo todo. Luego, de repente, dijo que había decidido no atacar Irán. Y hoy, lo que está ocurriendo es que Estados Unidos, de alguna manera, no se ve que haya ningún tipo de negociación. Sin embargo, si miras lo que han dicho Scott Bessent en los 2 últimos días, Marco Rubio y el propio Donald Trump, dicen que estamos negociando. Por parte de los iraníes, dicen que no está ocurriendo ninguna negociación. Pero algo sí está pasando entre Irán y Omán en relación con el estrecho de Hormuz. Están definiendo un nuevo mecanismo para el estrecho. Eso es real, porque están llegando a algún tipo de definición para el estrecho de Hormuz, a un nuevo mecanismo. Pero en lo que respecta a Estados Unidos e Irán, que en mi opinión es lo más importante de todo lo que está ocurriendo, ¿cómo ves la situación? Bueno, quiero decir, el presidente Trump ha estado cambiando de postura constantemente. El 24 de julio canceló los ataques militares, para luego reanudarlos, por supuesto, después de que Irán decidiera empezar una especie de estrategia de ataques preventivos, algo que no habían intentado antes. Anteriormente, los dirigentes iraníes, salvo el 1 de marzo, cuando ampliaron la guerra a varios países distintos, países que albergaban bases militares estadounidenses, se habían limitado más o menos a responder a la escalada de Estados Unidos al mismo nivel. No habían intentado escalar el conflicto ni lanzar ataques militares preventivos. Siempre eran Estados Unidos quienes ellos se limitaban a responder con ataques de represalia a los ataques con misiles de Estados Unidos e Israel. Y el día 28 decidieron, ya sabe, bombardear de repente una base militar estadounidense en Jordania. Y claro, no se había acordado ningún alto el fuego, así que no es que estuvieran incumpliendo ningún acuerdo. Pero fue algo que pilló por sorpresa al presidente Trump. Y respondió, ya sabe, con palabrotas y diciendo, vamos a bombardear a Irán hasta la puta mierda, ya sabe. Y entonces, claro, los bombardeó durante unos días. Ese ataque se produjo el día en que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó la Casa Blanca. Así que creo que Irán estaba enviando el mensaje de que ya sabe, cualquier ataque, cualquier intensificación de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, recibiría, ya sabe, ataques de represalia similares, y que Irán ya no tenía miedo de Trump ni de Estados Unidos. Y luego fue el 1 de agosto. Era ya tarde, un sábado por la noche según mi horario, cuando Trump decidió cancelar los ataques masivos contra la infraestructura civil iraní. Eso por haber dejado sin electricidad a muchos iraníes y aumentado enormemente el sufrimiento de decenas de millones de civiles iraníes, a los mismos que Trump prometió liberar. Así que fue algo bueno, y se lo reconozco. Y desde entonces, Irán ha llevado a cabo ataques. Y ya sabe, Irán ha dejado a Trump un poco en evidencia y humillado, porque en realidad no tiene una solución militar para ganar la guerra en Irán, claro. He publicado varios artículos en mi Substack Real War, en thepine.substack.com, tanto hace solo unos minutos como ayer. En ellos cito varios incidentes recogidos por la prensa. Según esas informaciones, el presidente Trump ha tenido un par de, quizá 2 o 3 arrebatos, en los que se ha puesto a gritar a sus miembros del gabinete por no lograr ponerse de acuerdo sobre una estrategia o por no aportar ninguna idea sobre cómo ganar la guerra. ¿Cree que la cuestión de la guerra en Washington sigue vigente? Porque los nuevos informes muestran que en CNN hay algún tipo de enfrentamiento entre CNN y Donald Trump, entre los principales medios y Donald Trump con su administración. Por un lado, nos dicen que Reuters informó sobre los misiles ofensivos.
CNN informó ayer de que durante la guerra se agotó el 80% de los interceptores. Y esto es, si no me equivoco, digámoslo así. Antes decían el 60% y ahora han dicho el 80%, porque CNN asegura que tiene nueva información y por eso han tomado esa decisión. Pero incluso un 60% es demasiado, en mi opinión. Y cuando eres cuando eres una superpotencia y estás intentando tener en cuenta todos estos frentes, distintos frentes, y tratas de agotar, esta guerra en Asia Occidental no era una guerra existencial como para que Donald Trump gastara tanto a ojos de quienes defienden este argumento en CNN, por ejemplo. Y esto es demasiado. Pero Donald Trump dijo que eso no tiene nada que ver con la realidad. ¿Cuál es su interpretación de la diferencia entre ambas partes? Bueno, creo que el presidente Trump ha admitido que es una realidad, porque ha dicho que persigue a quienes filtran información. Quiero decir, ¿qué es alguien que filtra información? Es alguien que filtra a la prensa inteligencia e información verídicas que la administración considera clasificadas o confidenciales y que no debían compartirse con el público. Así que Trump no está enfadado. No está diciendo que no sea cierto que nuestras reservas de misiles estén agotadas. Ya sabe, el 65% de los Patriot, el 80% de los interceptores antimisiles THAAD. Casi todos nuestros ATACMS y otros misiles balísticos de largo alcance del ejército han sido destruidos, se han agotado. Todos nuestros misiles JAS se han agotado. Quiero decir, es algo generalizado. Un agotamiento enorme de las capacidades estadounidenses de misiles, no ofensivas como defensivas. Esto es exactamente en Mofrith en Maris Canum-Besor. Dije que Estados Unidos corría el riesgo de perder temporalmente su condición de superpotencia militar convencional. Sí, bueno, gastábamos todas nuestras municiones de ataque de precisión. No podríamos librar una guerra para defender Taiwán. O incluso, tendríamos dificultades hasta para defender Europa frente a una invasión rusa. No porque crea que hay una planeada, porque no la hay, pero demuestra que Estados Unidos sencillamente no podría librar otra guerra contra una gran potencia. Y como él ha mencionado, esta es una guerra innecesaria. Es una guerra que Trump empezó porque le dio la gana. Según su secretaria de prensa, tenía la sensación de que podía ganar la guerra, de que podía establecer algún tipo de cambio de régimen al estilo de Venezuela, aunque por supuesto, en Venezuela no hubo ningún cambio de régimen. Era, ya sabe, el principal lugarteniente de Maduro, el vicepresidente elegido personalmente, que ahora es el presidente de Venezuela, con el régimen comunista aliado con Rusia y China. Pero ese era más o menos el modelo que Trump tenía en mente para poder, ya sabe, lograr algún tipo de victoria sobre Irán. Y como señalé en mi artículo que publiqué esta tarde en The Real War, esta era básicamente la concepción que Trump tenía de esta guerra, que podía detenerla en cualquier momento, que Irán era una potencia media, no una gran potencia, y que podía limitarse a dejar de bombardearlos, y ellos se verían obligados a aceptar las condiciones de paz que él tuviera en mente. Y ha ocurrido exactamente lo contrario. Irán ha rechazado múltiples altos el fuego. No fue hasta que Trump capituló ante las condiciones de paz de Irán el 14 de junio, y luego, con la ceremonia de firma del 17 de junio en París, lo que yo llamo el Tratado de Versalles, porque lo firmó allí, en el Palacio de Versalles, cuando básicamente tuvo una rendición condicional ante Irán. Pero fue una rendición que servía pese a que aceptaba las condiciones de Irán. Poner fin a la guerra debería ser la prioridad estratégica, el principal foco estratégico de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, porque esta guerra ha resultado ser muy perjudicial para las Fuerzas Armadas estadounidenses. La economía de Estados Unidos, ya sabe, la seguridad económica, se ha debilitado. Nuestras alianzas se han debilitado. Las alianzas de nuestros enemigos se han fortalecido. Básicamente, todo lo que personas como yo y otros estrategas de seguridad nacional advertimos
Es exactamente lo que ha ocurrido hasta ahora. Quiero decir, lo único que aún no ha pasado es el hundimiento de un portaaviones o una depresión global estadounidense. Ya sabe, una depresión global. Sí, hoy he hablado con Michael Hudson y Richard Wolff. Ambos coincidieron en que se acerca una depresión mundial. Es inevitable, con lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz, en el Mar Rojo y en Bab el-Mandeb. Todo se está juntando. Y la cuestión es, David, ¿cuánto tiempo cree usted que Donald Trump quiere mantener este tipo de guerra de acción y reacción? Nadie sabe qué está pasando. ¿Cuál es el objetivo inmediato de su administración? ¿Cuál es? ¿Ve usted que se esté perfilando algún objetivo? O al menos están diciendo cuál es. Bueno, es curioso si escuchas Fox News, como hago a menudo. La semana pasada dijeron que el objetivo de la Casa Blanca con estos bombardeos masivos sería en esencia llevar a Irán de vuelta a la mesa de paz. Así que ni siquiera podemos conseguir que Irán, ya sabes, mientras Trump afirma que el régimen islamista de Irán está rogando por la paz, en realidad es Trump quien está rogando por la paz. Está rogando a Irán que vuelva a la mesa de negociación. E Irán básicamente se niega. Dicen que hay una lista de cosas que tenemos que hacer, entre ellas levantar todas las sanciones económicas, desbloquear los activos congelados de Irán y poner fin al bloqueo. Esas son más o menos las 3 cosas que Irán ha dicho que quiere que hagamos antes de salir y aceptar un alto el fuego. Básicamente lo que he oído es que el presidente Trump está presionando entre bastidores para que Irán vuelva a aceptar el mismo memorando de entendimiento sobre un alto el fuego de 60 días que él tiró a la basura el 7 de julio. Cuando hizo eso, echó por tierra todo el progreso diplomático que tanto le había costado lograr. Y es que ha estado desesperado por sacarnos de esta guerra con algún tipo de acuerdo de paz, con honor, como el que negoció Nixon para poner fin a la guerra de Vietnam. Pero lo tiró todo por el retrete. Así que tiene que empezar de cero. Pero al final, cualquier acuerdo de paz va a tener que reflejar más o menos esas mismas condiciones iraníes que ya habíamos aceptado antes. El problema es que Irán ya no confía en que la firma del presidente Trump signifique nada, porque ha ido de un lado a otro y ha sido obviamente muy desleal desde el principio, con los asesinatos de la primera familia de Irán el primer día de la guerra. Dijo que CNN ha informado hoy de estas filtraciones, como él ha mencionado, y de que se ha agotado el 80% de los interceptores, o las informaciones de Reuters sobre los ATACMS y otros tipos de misiles. Y dijo que estas filtraciones están debilitando su posición para negociar con Irán. Pero no hay ninguna negociación. Es increíble. Ya sabe, está saliendo. Sí, quiero decir, toda esta guerra. Rubio, en cierto modo, dejó escapar la verdad cuando dijo que, bueno, nuestro objetivo es básicamente devolver el estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico a la situación anterior. Así que básicamente destruimos esa situación anterior, que era el libre comercio a través del Golfo Pérsico y del estrecho de Hormuz. Irán tomó el control de inmediato, apenas unos días después de la guerra, de que empezáramos la guerra contra ellos, y ni siquiera podemos volver a eso. Quiero decir, ese mundo que teníamos, que era muy favorable para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, no va a volver nunca. No hay nada que podamos hacer, salvo lanzar bombas atómicas sobre Irán. Claro, si hiciéramos eso, también perjudicaría gravemente a la economía estadounidense. Y prácticamente puedo garantizar que Trump no es tan genocida. Como escribí hoy en mi artículo, ha amenazado con hacerlo 3 o 4 veces, con atacar Irán con armas nucleares y matar a decenas de millones de civiles iraníes inocentes que no querían esta guerra, que no pidieron esta guerra y que están sufriendo enormemente por las campañas de bombardeos y bloqueo militar de Estados Unidos. Así que sí, Trump realmente ha sido su peor enemigo.
Quiero decir, esto ha tenido un efecto enorme en su popularidad política y también, por supuesto, en el Partido Republicano, del que sigo siendo miembro. Sigo en el Partido Republicano con la esperanza de que J.D. Vance sea nuestro próximo candidato presidencial y pueda, en cierto modo, deshacer todo el desastre que ha provocado el presidente Trump. Biden, en esencia, inició el incendio con la guerra de Ucrania y supervisó la guerra de Gaza y el apoyo a Israel. Pero Trump, en realidad, ha echado gasolina a las llamas, en lugar de poner fin a las guerras, como prometió hacer durante la campaña presidencial de 2024. ¿Cómo ve a Arabia Saudí y el conflicto en curso en relación con su política exterior? Porque iniciaron una guerra con Yemen, que de nuevo no estaba ahí. Lo que Estados Unidos inició contra Irán, Arabia Saudí, en cierta medida, es muy parecido, porque Yemen no quería hacer nada contra ellos. A pesar de mantener ese asedio sobre Yemen durante tanto tiempo, ejerciendo mucha presión sobre Yemen, no salieron a atacar a Arabia Saudí antes de que Arabia Saudí los atacara. Atacaron el aeropuerto internacional. Atacaron la pista del aeropuerto internacional de Sanaa. Fue alcanzada. Entonces respondieron, y ahora mismo se ve que han impuesto un nuevo bloqueo a Arabia Saudí y están ejerciendo una presión enorme sobre su economía. Y Arabia Saudí, en lugar de ceder, negociar o intentar resolver la cuestión de algún modo, de alguna manera está redoblando su apuesta en Irak y en el gobierno iraquí. Y más tarde atacaron a una parte del ejército iraquí. David, lo que me asombra es que la intensidad de la guerra entre Irán y Estados Unidos ha disminuido, pero la guerra se está expandiendo por la región. Ya sabes, de algún modo está llegando a todos y cada uno de los países. No hay un solo país en esa región que no forme parte de la guerra. Sí, eso es muy cierto. Sí. Bueno, creo que tienes razón. Creo que el presidente Trump probablemente animó a los saudíes a, ya sabes, obviamente, el ejército de resistencia de Yemen controla alrededor del 70% de su territorio, pero solo al 50% de su población. Eso evidentemente no es el gobierno. Quiero decir, el gobierno es quien controla a más gente, no más territorio. Y por eso cuando me refiero a los hutíes, muchas veces también me refiero a ellos como el gobierno yemení. Pero sí, estaba claro que fueron los saudíes quienes de alguna manera intentaron reavivar esa guerra para abrir una especie de segundo frente, con la esperanza de presionar al gobierno yemení para que pusiera fin a su bloqueo del estrecho del Mar Rojo, el estrecho de Bab el-Mandeb. Y ya sabes, obviamente le salió mal, porque los yemeníes tienen muchos misiles balísticos, muchos misiles antibuques supersónicos, así que tienen muchos misiles iraníes que pueden causar un enorme daño a la economía mundial y atacar también, obviamente, infraestructuras civiles saudíes. Pero lo interesante sobre los saudíes es que, según se informa, la principal razón por la que Trump, ya sabes, hizo lo que llaman taco significa que Trump siempre se acobarda, fue que el príncipe heredero saudí básicamente le llamó. De hecho, fue a Washington, D.C., para reunirse personalmente y en directo con el vicepresidente J.D. Vance. Y dijo que si Trump lanzaba esos bombardeos contra infraestructuras civiles iraníes e Irán, respondía de la misma manera contra Arabia Saudí y destruía sus infraestructuras energéticas, entonces Arabia Saudí se desharía inmediatamente de todos sus dólares estadounidenses y empujaría a Estados Unidos hacia una recesión económica. Así que Trump se echó atrás por ese motivo, y también por otros. Evidentemente, la escasez crítica de munición también fue una razón importante. Además, los precios del petróleo crudo superaron los $100 justo por esas fechas, a principios de mes. Ha mencionado la situación económica, junto con la munición, los interceptores, todas esas reservas. ¿Cree que la combinación de ambas cosas ejercerá suficiente presión sobre Donald Trump
como para que encuentre una solución política a lo que está ocurriendo. Bueno, quiero decir, como he mencionado, Trump ha estado intentando encontrar una solución política. Creo que oí que la primera noche de la guerra, cuando supo que el USS Abraham Lincoln, nuestro único portaaviones en la región en ese momento, había sido atacado por Irán con misiles antibuque, 4 misiles de cruceros subsónicos, contactó con líderes iraníes y pidió un alto el fuego. Nunca lo consiguió. No obtuvo un alto el fuego hasta el 7 de abril. No fue hasta alrededor del 4 o 5 de abril, creo que fue el día 5, cuando Irán presentó por fin su plan de paz de 14 puntos o de 10 puntos en ese momento, al que Trump aceptó esencialmente, en gran medida, el 7 de abril, con su alto el fuego inicial. Y bueno, ha estado intentando sacar a Estados Unidos de la guerra al darse cuenta de que fue un error. Ya sabe, abarcó más de lo que podía. Pero el problema es que está obsesionado con lo que yo llamo la imagen o la ilusión de la victoria. Así que quiere poder presentar cualquier acuerdo que se firme como una victoria. De hecho, hizo eso con el memorando de entendimiento sobre el alto el fuego de 60 días que firmó el 17 de junio en París. Después afirmaba, todo el mundo aplaudiza, pero ahí no son yo. Eso es muy característico de él. Normalmente, si cree que ha logrado algo importante, suele exhibir el acuerdo y sonreír. Pero esta vez no lo hizo, porque sabía que estaba aceptando unas condiciones humillantes para la parte estadounidense. Así que esa es la ironía. Trump, en el fondo, sí quiere la paz. Quiere acabar con la guerra, pero no sabe cómo hacerlo, y al mismo tiempo, quedar bien y crear la ilusión de que Estados Unidos ha conseguido algo, porque Estados Unidos no ha logrado realmente nada positivo para su seguridad nacional. De hecho, ha hecho que Irán sea aún más fuerte a nivel estratégico. Krösa wywewoes the words more the mesposry, si Thedensky, Shunen, i thesse fusionen en dosgis. Bestetsa posibiliet. Sí, no veo realmente esa posibilidad. Sé que obviamente algunos neoconservadores están intentando equiparar las dos guerras y decir que se trata de un único conflicto global, con dos frentes distintos, presentando a Rusia e Irán como si fueran idénticos. Quiero decir, sí es cierto que son fuertes aliados militares, pero obviamente los orígenes de la guerra en Ucrania fueron muy distintos de los orígenes de la guerra en Irán. Y los orígenes de la guerra en Ucrania, como hemos comentado en entrevistas anteriores en su programa, se remontan al imperialismo de la OTAN. Esencialmente, a la expansión de la OTAN hacia el espacio de seguridad de Rusia en Ucrania. Ucrania siempre ha formado parte, en esencia, de la esfera de influencia de Rusia, obviamente como parte de la Unión Soviética, pero desde luego, desde la caída de la Unión Soviética, ha sido realmente la parte más esencial de la esfera de seguridad rusa. Y pensamos que nos saldríamos con la nuestra, e hicimos de Ucrania un Estado miembro de facto de la OTAN. Pero en el caso de Irán, esta fue simplemente una guerra que se libró, básicamente porque, como he mencionado, Trump tenía la sensación de que podíamos patearles el trasero, en esencia, que podíamos doblegar a Irán, que no contraatacarían, que no cerrarían el estrecho de Hormuz, que no escalarían la guerra hasta convertirla en un conflicto regional. Se ha demostrado que todas sus suposiciones eran erróneas. Pero en esencia no había ninguna causa ni pretexto. Se libró con falsos pretextos. El 14 de febrero, apenas 2 semanas antes de iniciar la guerra, dijo que el programa nuclear de Irán seguía completamente destruido. Y sin embargo, el 4 o el 5 de marzo, apenas 4 días después de que empezara la guerra, dijo que teníamos que bombardear Irán para destruir de nuevo su programa nuclear. Así que sabemos que el programa nuclear iraní no se ha visto realmente afectado en absoluto por la guerra, ni siquiera por la operación Martillo de Medianoche. Básicamente, sigue en funcionamiento. Según Ted Postol,
todavía conservan la capacidad de fabricar ojivas nucleares en sus instalaciones subterráneas de misiles y nucleares. Así que aquello fue un pretexto completamente falso. El gobierno de Irán está mal de la cabeza. No son idiotas, no son suicidas. Aunque, como es probable, tengan un arsenal nuclear, no van a utilizarlo, porque saben que les responderíamos con armas nucleares 1.000.000 de veces. No creo que nadie lo hiciera, ni siquiera Rusia. En la guerra contra Rusia, recuerden cuántas veces los ucranianos han atacado a Rusia en lo profundo de su territorio. Atacaron los bombarderos nucleares en Rusia, pero Rusia no respondió. No ven la necesidad de escalar la guerra con Ucrania, porque de algún modo, esta guerra de desgaste está llegando justo al punto que quieren. Pero, cuando menciono el caso de Ucrania e Israel, básicamente hablo de los nuevos informes. Por ejemplo, en Irak, los responsables de seguridad iraquíes informaron de que tienen células ucranianas en Irak. La pregunta sería, ¿por qué intentan hacer algo? Intentan manipular la sociedad interna, ¿sabe? Manipulan la sociedad en Irak, enfrentando y atacando a este sector de la sociedad. Intentan crear algún tipo de caos en Irak. ¿Qué es eso? ¿Quién va a beneficiarse de ello? ¿Y por qué están allí? No están solo en Irak, están en África. Estuvieron en Idlib, entrenando a estos tipos en Siria, que ahora están en el poder, el antiguo HTS. Y esto, Ucrania se está transformando en algo nuevo. ¿Y qué es eso en su opinión? Y este que es peligroso para Eurasia, ni solo de Rusia y Europa. Esto afecta Cáucaso Sur y Asia Occidental. Bueno, creo que tiene toda la razón. Creo que el dictador ucraniano Volodymyr Zelensky es muy peligroso. Es un líder muy peligroso e impulsivo con el que Estados Unidos se alinea, porque sí lleva a cabo ataques con misiles contra Moscú. Creo que tenía la aprobación de Trump para atacar la fuerza de bombarderos nucleares de Rusia, destruyendo el 8% de la flota rusa de bombarderos nucleares y dañando otro 8% de esa flota. Y también destruyeron muchas cosas. Ya sabe, destruyeron un importante radar de antena en fase, que formaba parte de su sistema de defensa antimisiles. De algún modo, establecieron una brecha por la que podrían volar potencialmente misiles nucleares estadounidenses. Así que Zelensky, como líder de Ucrania, está haciendo todo lo que puede y ha hecho todo lo que puede para conseguir que Estados Unidos entre en la guerra contra Rusia, junto con nuestros aliados europeos de la OTAN, desde que decidió retirarse del Acuerdo de Estambul que los responsables y negociadores ucranianos habían firmado inicialmente, creo, el 31 de marzo de 2022. Así que bueno, creo que es importante que Trump lo reconozca. Espero que lo haga. Creo que hay informaciones de que en cierto modo le ha dicho a Zelensky que deje de hacerlo. Obviamente, no quiere que Rusia se vea arrastrada, porque eso es precisamente lo que quieren los neoconservadores. Eso es también lo que quiere Zelensky, que Estados Unidos lance ataques con misiles contra Rusia. Porque claro, si equiparamos a Rusia e Irán como si fueran la misma potencia, eso debería ser un enorme elemento disuasorio para que Estados Unidos no inicie una guerra. Rusia tiene muchas más armas nucleares que Estados Unidos, especialmente en el ámbito no estratégico, que es donde sería más probable un conflicto nuclear. En el ámbito nuclear de teatro, ya saben, armas y misiles de menor alcance. Y por supuesto, ya en 1992 hubo informaciones de que dirigentes iraníes habían comprado, de hecho, entre 2 y 4 misiles nucleares exsoviéticos a Kazajistán, muy probablemente ojivas de artillería. Así que no queremos involucrarnos en ningún tipo de conflicto nuclear, bajo ninguna circunstancia, ni desde luego en ningún conflicto militar directo con la Federación Rusa. Parece que Benjamín Netanyahu. Creo que hay dos opciones para Israel.
Una de ellas es intentar hacer todo lo posible para convencer a Estados Unidos de que tiene que seguir en la lucha en Asia Occidental. Porque tal y como están las cosas ahora mismo entre Irán y Estados Unidos, nadie está atacando a la otra parte. ¿Y cuál es la otra opción? Parece que Israel vuelve a actuar dentro del Líbano. Podríamos ver nuevas repercusiones, nuevos ataques en el Líbano. En mi opinión, esa sería la manera en que Benjamin Netanyahu manipularía todo el asunto entre Irán y Estados Unidos. Supongamos que está ocurriendo algo entre Irán y Omán. Y más tarde, hoy hemos tenido un nuevo artículo en el Financial Times. Dice que lo que está ocurriendo, comparándolo con Turquía en el caso del estrecho, es que Turquía cobra tasas. Dinamarca está haciendo lo mismo. Dijo que eso sería legítimo si Irán lo hiciera junto con Omán. Y por otro lado, vemos que Israel está intentando manipular la situación en Líbano. ¿Cree que, si intentan atacar Líbano de nuevo con la intensidad con la que lo atacaban antes, Donald Trump hará algo, intervendrá? ¿O va a dejar que Israel vuelva a atacar en Líbano, que Irán se implique, y que regresemos al mismo tipo de situación que teníamos antes? Bueno, creo que, como ha dicho el vicepresidente J.D. Vance, Israel ha demostrado ser muy taimado al intentar asesinar a todos los negociadores de paz enviados por Irán. Son líderes moderados que supuestamente Trump había elegido personalmente para liderar un nuevo Irán, una especie de república islámica menos radical. Así que siempre existe esa posibilidad. Netanyahu y Zelensky son muy parecidos. Netanyahu rechazó los intentos de Zelensky de reunirse directamente con él porque no quiere que se le asocie estrechamente con Zelensky, precisamente por esa razón. Pero en realidad, Netanyahu es por supuesto el principal dirigente de un estado canalla en Oriente Próximo. No es Irán, no es Hezbollah, ni Hamas, ni siquiera los hutíes. En realidad, es Israel quien está intentando iniciar todas estas guerras y violar todos los altos el fuego. Irán respetó mucho mejor su alto el fuego con nosotros de lo que Israel ha respetado cualquiera de sus altos el fuego con Irán, Hezbollah o Hamas. Netanyahu seguirá haciéndolo. Existe, por supuesto, el riesgo de que si reanuda una gran ofensiva terrestre o incluso una ofensiva de bombardeos en el Líbano, Irán pueda tomar represalias de nuevo bombardeando el norte de Israel o incluso ampliando sus ataques con misiles a todo Israel. ¿Cree que la guerra hasta ahora? Si miramos la situación actual, sabemos que el estrecho de Hormuz está cerrado. Bab el-Mandeb está igual. Y Arabia Saudí, el único país que tenía cierta capacidad para exportar petróleo a través del Mar Rojo, está sintiendo ahora la presión del bloqueo. Por cierto, todavía tienen el canal de Suez. Están exportando petróleo a través del canal de Suez, pero eso, ya sabe, es limitado. No va a ser como antes. Pero, en todo el caso de Asia Occidental, ¿cómo ve a los países del CCG y su percepción de esta guerra? Porque, por un lado, se ve que Emiratos Árabes Unidos se está acercando de alguna manera a Israel, pero no se ve que esté ocurriendo tanto con Arabia Saudí, Qatar, Kuwait y Bahrein. ¿Cómo ve la mentalidad en estos países? Sé que son distintos, pero si los agrupamos a todos, ¿cuál es la percepción? ¿Qué se puede aprender de su comportamiento como resultado de esta guerra? Buena pregunta. Sí. El 5 de marzo publiqué un artículo en la revista Reward en el que pronostiqué que esta guerra no terminaría con una victoria de Estados Unidos, sino con una derrota estratégica, y que de hecho debilitaría enormemente el equilibrio de poder regional en contra de Estados Unidos, así como el equilibrio de poder global, pero especialmente en la región del Golfo Pérsico. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido. Quiero decir, nuestros aliados entre los estados del Golfo han aprendido, en esencia, que las garantías militares de Estados Unidos significan poco o nada, porque no podemos hacerlas cumplir. Ni siquiera podemos proteger a nuestras propias tropas de que les disparen y las maten.
Se nos están acabando los interceptores de misiles para derribar los misiles iraníes entrantes. Y según se informa, Trump no solo está retirando tropas estadounidenses de Irak y Siria, sino también de Kuwait y Bahrein. Cuando le preguntaron por ello, creo que el fin de semana pasado, o quizá el viernes, se negó a responder. Así que obviamente, ya sabe, no es ajeno a mentir. Por eso, el hecho de que se negara a contestar, creo que indica aún más claramente que eso es exactamente lo que estamos haciendo. Y es porque ya sabe, Kuwait está obviamente muy cerca de Irán, y Bahrein creo que está casi igual de cerca. Así que ya sabes, esas bases militares están en gran medida destruidas de todos modos. Pero en esencia son indefendibles porque hemos perdido nuestros interceptores THAAD. Hemos perdido nuestros radares de guiado de misiles, que como ha dicho Larry Johnson, costaban unos $1,000 millones. Así que ni siquiera podemos dar una alerta adecuada de un ataque con misiles hasta unos 60 segundos antes del impacto. Y eso, ya sabes, realmente no es tiempo suficiente para que las tropas estadounidenses busquen cobertura. Así que no les queda otra que quedarse allí, atrincherados en sus búnkeres, o dispersarse a instalaciones hoteleras civiles fuera de la base. Y es realmente humillante. Estados Unidos solía ser una potencia militar de primer nivel en la región del Golfo, y ahora estamos aquí, retirándonos bajo fuego. No es siquiera el resultado de algún tipo de campaña de Estados Unidos primero, de una reordenación de nuestra estrategia de seguridad nacional, que es lo que la estrategia de seguridad nacional de Trump supuestamente nos aconsejaba hacer: retirar en gran medida nuestras tropas de Europa y Oriente Próximo. Habría sido estupendo hacerlo si no hubiera sido como resultado de una guerra con Irán, pero es mucho más humillante hacerlo mientras todavía seguimos librando la guerra, retirándonos de esas regiones. Y eso no hace más que confirmar que Irán ha ganado la guerra. Obviamente, si estuviéramos ganando la guerra, estaríamos incrementando nuestra potencia militar en la región del Golfo. Controlaríamos el Golfo Pérsico, controlaríamos el Estrecho de Hormuz. Y la realidad es exactamente la contraria. Tenemos una especie de movimiento en Estados Unidos, David, dentro del Partido Demócrata, y está ocurriendo lo mismo en el Partido Republicano. Quienes votaron a Donald Trump ahora se están distanciando de él. Personas como Tucker Carlson, Joe Kent, Marjorie Taylor Greene, no están contentas con la situación actual. No veían ninguna necesidad, como has mencionado, de una guerra contra Irán. ¿Qué le va a aportar eso a Estados Unidos? Es imposible que nadie entienda qué ha pasado con la mentalidad en Washington. Pero al final, empezaron esta guerra, y estas personas no están contentas. Con la guerra y con Donald Trump, no se ve mucha seriedad en la administración para poner fin a la guerra. Y la guerra, de algún modo, continúa. Ha mencionado a J.D. Vance. J.D. Vance entró en esta situación y en las conversaciones debido a la incapacidad de Steve Witkoff y Jared Kushner. Los conoce. Formaron parte de las negociaciones en Ucrania. Después empezaron a negociar el acuerdo de paz, la Junta de Paz, y la paz y el alto el fuego entre Israel, Gaza y Palestina. Luego fueron a Irán y hablaron con los iraníes. Estos dos, sinceramente, no son diplomáticos y forman parte de todo esto. ¿Y cómo ve el nuevo movimiento dentro del Partido Republicano? ¿Van a dominar o de algún modo van a tener influencia? Lo suficiente como para reconfigurar algunas partes importantes del movimiento republicano o MAGA. Bueno, creo que dentro del Partido Republicano es difícil, porque ya sabes, en el Congreso prácticamente todos los miembros son neoconservadores. Hay un puñado de patriotas realmente estupendos, patriotas de Estados Unidos primero. Obviamente Thomas Massie, que fue derrotado por una campaña electoral influida por Israel, en la que creo que las fuerzas opositoras gastaron unos $28 millones para apartarlo.
Marjorie Taylor Greene obviamente fue presionada para dejar el Congreso por el presidente Trump. Otros miembros están marchando. Nancy Mace se presentaba a gobernadora, pero Trump hizo campaña contra ella y por eso perdió. Y también otros. Ha amenazado con promover unas primarias contra ella. En realidad, es la última a la que ha amenazado con retirarle su apoyo. Así que los conservadores de America First están bajo asedio y se les está castigando por apoyar de verdad la agenda de campaña del presidente Trump, que él prometió cumplir. Ha abandonado America First, los principios de paz, y ellos se han mantenido fieles. Y básicamente es el 20% del Partido Republicano. No es una parte enorme, pero es el 20%. Eso sigue siendo entre 16 y 17 millones de votantes de Trump que han dejado a Trump junto conmigo, Tucker Carlson y otros. No hemos dejado el partido. Yo no, al menos. Pero ya no me considero partidario de Trump porque está yendo en contra de todo lo que prometió hacer. Así que creo que esos votantes volverán si es J.D. Vance. Si J.D. Vance es el candidato presidencial, probablemente anunciará su campaña antes de junio. Así que eso podría ayudar, en cierta manera, a salvar al partido. Pero si es Rubio, creo que, ya sabes, nos vamos a hundir. Quiero decir, creo que probablemente perderemos las elecciones de 2028 de todas formas, a menos que Trump retire nuestras tropas de la región del Golfo Pérsico, ponga fin a la guerra y levante el bloqueo. Y que de algún modo consigamos reparar todo el daño económico que hemos sufrido aquí, en Estados Unidos. Pero lo más probable es que perdamos de todas formas. Aunque, si Vance está al frente del partido, nadie podrá decir que es un neoconservador belicista, porque toda su trayectoria en el Senado y en la Casa Blanca ha demostrado lo contrario. Pero a su juicio, ¿quién va a ser el próximo candidato por parte de los republicanos? ¿Va a ser J.D. Vance o Marco Rubio? Así que, como señalé en mis artículos de hoy y de ayer, al parecer el presidente Trump ha pasado de apoyar a Rubio a apoyar a J.D. Vance. Creo que J.D. Vance le ha impresionado mucho. J.D. Vance logró negociar este memorando de entendimiento para un alto el fuego de 60 días, aunque Trump acabó echándolo por tierra. Ahora intenta retomarlo. Así que entiende que J.D. Vance no solo advirtió contra la guerra, de la que Trump ahora se arrepiente y reconoce que fue un enorme error, sino que también le ha proporcionado a Trump una salida diplomática que de otro modo quizá no tendría. Eso le da esperanzas de poder poner fin a la guerra por la vía diplomática. No solo eso, sino que, ya sabe, el vicepresidente Vance creo que hizo 38 entrevistas en algo así como 2 o 3 días, es decir, prácticamente durante una semana, para defender el acuerdo de paz que Trump respaldó plenamente durante 12 días. Y Trump quedó muy impresionado porque él fuera a The View, que es una especie de programa liberal de noticias y tertulia matinal aquí en Estados Unidos, y a otros programas. También por ir con Megyn Kelly, que está más o menos alineada con Tucker Carlson y con otros conservadores de America First, que han abandonado, ya sabe, el entorno MAGA de Trump. Fue capaz no solo de defender el acuerdo de paz, sino también, en cierto modo, de defender la guerra de una manera que probablemente nadie más podría haber hecho con credibilidad. Así que esa es la buena noticia. Obviamente Trump podría volver a cambiar de postura, pero creo de verdad que esta guerra con Irán, yo pensaba que continuar la guerra ayudaría a Rubio si Trump acababa rechazando la paz. Pero en realidad creo que ha perjudicado a Rubio, porque básicamente ha demostrado que Rubio guardó silencio o apoyó la guerra. No se opuso a ella. No aconsejó realmente a Trump en contra. Y creo que ahora Trump asocia a Rubio y a los neoconservadores con haberle metido en este enorme lío que va a destruir su legado presidencial.
Lo asombroso de Donald Trump es que cada vez que le preguntan por la influencia israelí en su decisión de ir contra Irán e iniciar la guerra, lo niega todo. Y a Benjamin Netanyahu le preguntaron, después de su reciente reunión con Donald Trump, si Donald Trump le había convencido. Dijo que no era así. Pero hoy hemos sabido, por el Canal 12 israelí, que el director del Mossad, Roman Goffman, destituyó a 2 de los altos cargos más importantes de la agencia tras el fracaso de un plan para derrocar al gobierno iraní. Todo el asunto de la guerra contra Irán era un proyecto israelí. ¿Y por qué está como en una especie de negación sin abordar eso, sin mencionarlo? ¿Qué le pasa a Donald Trump? Bueno, creo que el presidente Trump es sensible a las acusaciones de que Netanyahu, digamos, lo está llevando de la correa hacia la guerra, como si le estuviera ordenando combatirla, porque son creíbles. Y creo que no quiere parecer débil, siempre quiere parecer fuerte. Así que creo que esa es la razón principal. Disculpe. Gracias. Gracias, David, por acompañarnos hoy. Es un gran placer, como siempre. Gracias, Steve. También es siempre un placer hacer una entrevista contigo. Que tengas un buen día. Tú también. Gracias.